Con este ejercicio vamos a explicar lo que es el momento de torsión, vamos a explicar lo que es el brazo de palanca. ¿Sí? El ejercicio sería el ejercicio 6, pero vamos a manejar dos maneras de encontrar ese brazo de palanca, ese momento de torsión. Hay dos maneras, ya después ustedes van a decidir con cuál, o de acuerdo al ejercicio, a la situación, qué método es el que vamos a utilizar. Por eso manejé el ejercicio 6 y el 6A, porque vamos a manejar en el mismo ejercicio las dos metodologías. Muy bien, te dice el ejercicio 6. Se desea encontrar el momento de torsión que ejerce una fuerza aplicada a una llave inglesa sobre el punto A, como se muestra en la figura. Como les dije, voy a desarrollar las dos metodologías, ¿sí? Uno va a ser de acuerdo al brazo de palanca y el otro va a ser de acuerdo a sus componentes. Pero también retomamos el concepto de brazo de palanca. Miren si quedó esto, no debió. De otro ejercicio que hicimos, ¿no? Muy bien, tenemos esta llave inglesa, que tenemos una tuerca que está tratándose de aflojar o de apretar, no sé. Estoy aplicando una fuerza en esta parte. Sabemos que es imposible que estemos aplicando aquí. Por lo general, estamos aplicando en otro punto, ¿no? Pero aquí me dicen que la fuerza está aplicando en esta parte, ¿sí? ¿Qué fuerza? De 20 libras fuerza. Esa es la fuerza que estoy aplicando. Tengo un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados. La longitud de esta llave es de 10 pulgadas. Me piden lo que es el momento el momento que voy a tener o la capacidad de giro que va a tener esta fuerza en este punto. Va a haber ocasiones que las estructuras no es deseable que las fuerzas busquen girar las estructuras en un punto determinado, pero va a haber ocasiones que las estructuras sí ocupo que la tendencia de giro sea más grande para aprovechar más la capacidad de giro. Por ejemplo, aquí me interesaría, de acuerdo al ángulo o ver algunas situaciones, de aprovechar al máximo esa fuerza para la tendencia de giro, pero va a haber ocasiones que no, porque si hay una fuerza con una capacidad de giro que es indeseable, buscaría se observaría una tendencia a una deformación en la estructura, y eso no se quiere hacer. Se busca la capacidad de giro en estructuras para poder eliminar esa tendencia de giro y tratar de considerar de qué manera podemos eliminar esa tendencia de giro y poder dañar estructuras. Aquí sí me interesa conocer la capacidad de giro y a lo mejor mejorar esa capacidad de giro para poder aprovechar mayor la fuerza y con menos fuerza poder aflojar o ajustar, en este caso, este tornillo. Muy bien, me piden la capacidad de giro, que sería mi momento de torsión, que es fuerza por su brazo de palanca. Sencillo, la magnitud de la fuerza, 20 libras de fuerza. Lo que tenemos que hacer es buscar este brazo de palanca. Eso sería el momento de torsión. Voy a manejar de dos maneras. Perdón, aquí esto voy a ocupar. Voy a manejar en esta parte. Momento es igual a fuerza por su brazo de palanca. Voy a manejar dos métodos. Este método sería el método del brazo de palanca, ¿sí? Vamos a usar el brazo de palanca. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a resolverlo. La cantidad de fuerza por ese brazo de palanca. ¿Cuál es el concepto de brazo de palanca? Es una longitud que voy a tener del punto donde quiero conocer la capacidad de giro hasta donde sea perpendicular o 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Entonces tengo que visualizar la línea de acción. Yo no puedo decir que el brazo de palanca sean 10 pulgadas. 10 pulgadas es donde está aplicándose la fuerza. Entonces, el brazo de palanca sería la longitud que voy a tener del punto donde quiero conocer la capacidad de giro hasta donde sea 90 grados con la línea de acción de esa fuerza. Para eso tengo que dibujar y tengo que trasladar la línea de acción de la fuerza para poder visualizar ese brazo de palanca, ¿sí? Acuérdense, principio de transmisibilidad. Entonces,
aplicamos o dibujamos la línea de acción de la fuerza. Esta sería la línea de acción de la fuerza. Este sería la línea de acción de la fuerza. Entonces, como concepto, el brazo de palanca sería la longitud de aquí, donde quiero conocer la capacidad de giro, hasta donde sea 90 grados, con la línea de acción de la fuerza. ¿Y cuál sería la línea de acción de la fuerza? Sería, perdón, el brazo de palanca. Nos ponemos en la línea de acción de la fuerza, este es 90 grados, hasta donde apuntemos al punto donde quiero encontrar el brazo de palanca. Sería aquí, nos apoyamos, aquí hay 90 grados, que es perpendicular. Ponemos otra línea imaginaria para poderlo observar. Entonces, en realidad el brazo de palanca sería esta longitud, de aquí hasta donde sea 90 grados con la línea de acción de la fuerza. No sería donde está aplicándose la fuerza, no serían las 10 pulgadas, es esto, desde el punto hasta donde está aplicando la fuerza. Pero con este método, el brazo de palanca, ¿sí? Le han puesto brasa, es brazo, ¿sí? El método del brazo de palanca es proyecto la línea de acción para adelante, no era necesario, pero lo estamos poniendo como concepto para tomar en cuenta. Entonces puedo proyectar hacia enfrente o hacia acá, pero a lo largo de la fuerza. Entonces, proyecto línea de acción y empiezo del punto donde quiero encontrar el brazo de palanca hasta donde sea 90 grados. Por lo tanto, este sería mi brazo de palanca. Esa longitud sería el brazo de palanca. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería para poder sustituir? ¿Cuál es el valor? Observamos triángulos, observamos este lado que es 10 pulgadas, observamos que este lado no lo conocemos, ¿sí? Y este lado tampoco. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo encontrar este lado, este triángulo? Entonces, observamos ángulos. Este ángulo es 60 grados, ¿sí? Vemos que me da el enunciado. Y sabemos que estos 60 grados es igual a este. Tenemos un segmento, otro segmento. Si aquí tengo 60 grados, en esta parte tengo 60 grados también. Entonces, son dos segmentos unidos. Este ángulo es igual a este ángulo. Ya lo tenemos. ¿Para qué para qué queremos ese ángulo? Para encontrar este lado, ¿sí? Ahora sí, tengo un lado conocido y un ángulo. Entonces, ¿cómo encuentro este lado? Me voy a apoyar, porque sabemos que es un triángulo rectángulo, nos vamos a apoyar en las expresiones trigonométricas. Entonces, aquí tengo el ángulo. ¿Qué quiero encontrar? El cateto opuesto, ¿sí? El opuesto al ángulo. ¿Y qué lado es este? Es el más largo de este triángulo rectángulo, sería la hipotenusa. Por lo tanto, aquí vamos a poner que vamos a utilizar, si es el opuesto el que quiero encontrar, este es el adyacente, este es el opuesto, entonces yo me apoyo en la expresión seno del ángulo, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyo el seno de 60 grados igual, el opuesto se llama R y la hipotenusa 10 pulgadas. ¿Sí? Despejo, las pulgadas están divididas, pasan multiplicando. ¿Sí? Entonces quedaría 10 pulgadas, el seno de 60 grados igual al brazo de palanca. Es una igualdad, lo pongo de esta manera. El brazo de palanca es 10 pulgadas, el seno de 60 grados. Hago la operación y me da esa longitud de 8.66 pulgadas. Por lo tanto, el brazo de palanca sería 8.66 pulgadas. Pero me voy por el concepto, ¿sí? Ahora sí hacemos lo más sencillo. El momento de torsión en el punto A es igual a la fuerza, que son 20 libras fuerzas, por 8.66 pulgadas. Hacemos la operación y me da un total de 173.20 libras fuerza
pulgadas. ¿Sí? Pulgada también lo podemos encontrar como IN. ¿Sí? Esa sería la capacidad de giro que tiene esa fuerza. Ahora, ¿será positiva o negativa? ¿Será a favor de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla del reloj? Vamos a entender, vamos a ver hacia dónde tiende a girar. Si yo aplico la fuerza con esta dirección y sentido, esta estructura que es la llave va a tender a girar en contra de la manecilla del reloj. Esta fuerza va a tender a girar en contra. Por lo tanto, sería un momento positivo. Se coloca positivo o podemos poner aquí una representación hacia dónde va el giro. Momento positivo. Esto me va a servir cuando tengamos varias fuerzas, el identificar hacia dónde hay tendencia. Si aplico esta fuerza, la estructura nunca va a girar a favor de la manecilla del reloj, sino en contra. ¿Sí? Muy bien. Este sería mediante esa metodología, que es el brazo de palanca. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero mediante componentes o apoyándonos en las componentes. ¿Sí? Voy a borrar esta sección. ¿Sí? Antes que nada, si se fijan, si yo hubiera aprovechado los 10 pulgadas, por supuesto que iba a tener mayor capacidad de giro. ¿Cuándo vamos a tener el brazo de palanca a 10 pulgadas? Siempre y cuando esta fuerza estuviera aplicándose verticalmente. Entonces aquí sí, concepto de brazo de palanca, la distancia de aquí hasta donde sea 90 grados, será mi brazo de palanca. Entonces la mayor capacidad de giro que voy a tener es cuando esta fuerza la estemos aplicando a 90 grados con respecto a esta horizontal. Entonces aquí sería la mayor capacidad de giro. Aunque apliquemos 20 libras de fuerza, con solo aplicarlo de esta manera, conociendo el ángulo, entonces mi brazo de palanca sería la longitud de aquí hasta donde sea 90 grados con la línea de acción. ¿Por qué? Porque proyectaría la línea de acción y aquí tendría 90 grados. ¿Sí? Aquí a 60 grados no vamos a aplicar o no vamos a aprovechar tanto esa fuerza para hacer girar. En cambio, si esta fuerza yo la aplicaría de esta forma, ¿sí? Si yo la cambio a esta posición, pues no hubiera capacidad de giro. Incluso yo aplico 20 libras fuerzas y ¿qué va a suceder? La llave iba a salir. ¿Sí? Entonces no hay capacidad de giro. Entonces si nos vamos como concepto, proyecto la línea de acción y va a cruzar por el punto de giro. Y todas esas líneas de acción, esas fuerzas, si proyecto la línea de acción y cruza por el punto de que quiero encontrar la capacidad de giro, su momento va a ser cero. Si se fijan, yo aplico la fuerza para acá y ¿qué hace? Saca la llave. Entonces no hay una tendencia de giro de la estructura, en este caso en particular. Entonces, borramos, ponemos el mismo ejercicio, pero ahora mediante sus componentes. Voy a dejar este resultado para comparar los dos métodos. Entonces ya tenemos de nuevo el ejercicio, es el mismo enunciado, estamos aplicando la misma fuerza, únicamente que voy a utilizar otra forma. De las dos maneras está bien. Esta manera es proyectar la línea de acción y buscar el brazo de palanca de la fuerza. ¿Sí? Por sus componentes también vamos a proyectar línea de acción, pero en vez de tener una fuerza con un ángulo que no es paralelo ni en X y Y, lo que voy a hacer es tener dos fuerzas. Entonces va a haber ocasiones que se me facilite este método, va a haber ocasiones que se me facilite este método, pero los dos vamos a buscarlo mediante el brazo, mediante momento de torsión con esa expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un ejemplo de una fuerza, nada más. Cuando tengamos más fuerza, pues lo podemos hacer en forma individual, acuérdense del teorema de Varillo. Entonces, esta fuerza la descomponemos en sus componentes. ¿Sí? Es importante identificar esas componentes. Entonces, yo tengo una componente aquí. Esta se llama la componente en X de la fuerza, que no sé cuánto equivale, la desconozco. ¿Sí? ¿Sí? Este método es componer la fuerza en sus componentes. Y la componente en Y va a ser esta. Sería FY, que no la conozco. ¿Sí?
Recuerden, aquí no vamos a usar método cabeza-cola, sino que estamos aplicando realmente como estamos descomponiendo los vectores, donde realmente se está aplicando la componente, porque esta componente en X se aplica en este punto, y esta componente en X en este punto. ¿Por qué? Porque reemplazo el vector F, vector fuerza, por 2, que voy a tener las mismas condiciones si aplico Fx y Fy en las mismas condiciones, ya sea equilibrio de movimiento, ¿sí? En este caso, movimiento giratorio. Entonces aquí sí tiene que ir en el punto. Cuando yo formaba triángulo rectángulo era un método únicamente para facilitarme si es cateto opuesto, adyacente, etc. Aquí no, vamos a descomponerlo como deben de descomponerse las fuerzas, donde se está aplicando esa fuerza. Entonces va a descomponerse una fuerza, ¿sí?, paralelo al eje X, y otra fuerza, otro vector, paralelo al eje X, Y. Si formamos, vamos a formar un paralelogramo ahí, ¿verdad? Muy bien. Y como son componentes, pues hay que encontrar el valor de las componentes, ¿sí? Entonces, vamos a descomponer la fuerza en Fx y Fy. Lo vamos a manejar ahora sí descomponiendo en esta manera. Si en Fx, si yo visualizo y complemento este triángulo con una línea imaginaria, porque es un triángulo, la magnitud es 20 librafuerzas, no lo conozco, pero tengo un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que quiero conocer? Quiero conocer la componente en X, que en este triángulo es mi cateto adyacente. Si tengo hipotenusa y el ángulo, y quiero encontrar cateto adyacente, entonces sería coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos y me queda, voy a despejar de una vez, bueno, voy a sustituir el coseno de 60 grados igual al adyacente, se llama Fx, entre la hipotenusa, que se llama F. Despejo y voy a modificar, ¿sí?, para brincar un paso, sería la componente en X de la vector fuerza es igual a F coseno de 60 grados. Por lo tanto, la magnitud de la componente en X, F sería 20 librafuerza por el coseno de 60 grados. Fx igual a 10 librafuerza. Entonces la parte en X sería 10 librafuerza en X, ¿sí? Me voy a la componente en Y, y la componente en Y, si se fijan, esta magnitud vendría siendo esa línea imaginaria. Entonces en realidad lo que vamos a encontrar es Fy, sería esta componente, este lado de este triángulo, ¿no? Entonces sería mi cateto opuesto, por lo tanto voy a utilizar la expresión seno. Despejo y sustituyo y me quedaría Fy igual a la hipotenusa fuerza el seno de 60 grados, ¿sí? Ya está despejado, llegamos a esto también. Por lo tanto, la componente en Y es igual a 20 librafuerzas el seno de 60 grados. Y la componente en Fy es igual a 17.32 librafuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza, si yo descompongo en sus componentes, es lo mismo que yo tuviera dos vectores que están aplicando al mismo punto, uno de 10 librafuerza, con ese sentido, esa dirección, y otro de 17.32 librafuerza. Entonces, voy a tener las mismas condiciones. Pero aquí hay algo importante. Yo saqué los dos valores de las componentes. Si yo desde un principio hubiera observado la característica del momento de torsión, cuando el momento de torsión es 0, cuando tiene un valor, proyectaría la línea de acción. Si se fijan, ¿sí?, acuérdense que una fuerza, si la línea de acción pasa o se está aplicando en el punto que quiero encontrar ese momento de torsión, ¿sí?, si está pasando por el punto, proyecto la línea de acción, fíjense, sí pasa, ¿sí? O
que si estuviera aplicado directamente en el punto donde quiero ver la capacidad de giro, los momentos de torsión son cero. Entonces, si es cero, yo debía haber dicho y visto en un principio que no es necesario sacar la magnitud de esta componente, ¿sí? Yo la saqué, son 10 libras fuerza, pero en realidad esta fuerza que ¿provocará giro a esta estructura? No, va a provocar que salga la estructura, pero, o en este caso la llave, pero no va a existir una tendencia de giro. Entonces, ¿cuál es la única que provoca giro? Lo que es la fuerza Y. Por lo tanto, con esta metodología, yo ya observé que únicamente esta componente causa giro. Por lo tanto, el momento de A va a ser igual a las fuerzas que actúan, que tratan de hacer girar la estructura con respecto a este punto. Entonces sería la fuerza Y por su brazo de palanca. ¿Pero qué brazo de palanca? No es el que sacamos aquí de 8.66. Tenemos que analizar de nuevo. Otra cosa, cuando yo descomponga este vector, ya olvídense de esta fuerza. Ya no va a provocar giro. Ya lo estoy reemplazando por sus componentes. Entonces, sería el momento en el punto A, mediante esta metodología, sería el valor de Fy, 17.32 libra fuerza. Por el brazo de palanca. Aquí en el brazo de palanca no es que proyecte la línea de acción de la fuerza que se está aplicando original. La roja es la que está aplicando original. ¿Cuál sería el brazo de palanca de la componente Y? Como concepto, del punto que estamos queriendo encontrar el brazo de palanca hasta donde sea perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Entonces, si yo proyecto la línea de acción de la fuerza de la componente, de esta componente, entonces, y veo cuál sería mi brazo de palanca, yo puedo irme en toda la línea de acción de la fuerza. Si se fijan, vamos a encontrar que sería esta distancia, porque aquí yo voy a tener 90 grados. Directamente aquí hay 90 grados. Y como concepto, el brazo de palanca es la distancia que tengo del punto de análisis hasta donde sea perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Aquí está aplicamos en la fuerza, podemos tener, no necesariamente tiene que estar en lo punteado. Entonces, ¿qué distancia es? 10 pulgadas. Entonces, mi brazo de palanca sería en este caso las 10 pulgadas, sin necesidad de apoyarme en trigonometría, en este caso en senos y cosenos. Entonces, multiplico por 10 pulgadas y el momento de torsión me daría 173.2 libra fuerza pulgada. Fíjense en las dos, llegamos al mismo resultado. ¿Qué diferencia hay? Que si en algunos ejercicios observamos que es más fácil descomponer que proyectar la línea de acción, que a lo mejor se me complica el observar ángulos, o va a haber ocasiones que componentes se nos va a dificultar y va a ser más fácil proyectar la línea de acción. Cualquiera de los métodos está bien, ¿sí? Yo divido así los métodos para que ustedes busquen cuáles se les facilita. Si proyecto la línea de acción y busco el brazo de palanca directamente, o si esa fuerza descompongo esos componentes y busco esos componentes. ¿Por qué? Porque ya visualizo que es mucho más fácil encontrar ese brazo de palanca, ¿sí?